esa voz solo la escuchará, esa trompeta, solo la escucharán los hijos y las hijas de Dios, pero que estén en comunión con Dios. El mundo no la escuchará, porque no viene Egipto para el mundo. No viene también para los hijos de los hijos de ira o los hijos de desobediencia o las hijas de desobediencia. No viene por ellos, viene por esa iglesia santa, sin mancha, sin arruga, que ha sabido lavar sus vestiduras, ¿qué cosa? Con la sangre del cordero, y se ha cuidado de no contaminarse con el mundo, la carne, menos con el demonio. Es un Dios de protocolos, no maltrata, trata con respeto, se dirige a la iglesia con una dedicatoria. En segundo lugar, él como príncipe de los pastores, en segundo lugar, ¿qué es lo que hace? Hay una descripción del Señor. Siempre para cada una de las 7 iglesias no se presenta de la misma manera, sino se presenta con una descripción diferente de acuerdo al momento, al problema, a la situación, de acuerdo a las circunstancias, a las adversidades que está pasando, porque de esa es la manera para poder alentar a su iglesia. En tercer lugar, Cristo, ¿qué cosa? Lo primero que hace siempre, hay una expresión de aprobación. Hay cosas que Dios aprueba. Dios te va a decir, el Señor Jesucristo, porque Él cuida a su iglesia, aprueba las cosas buenas que hacemos, las cosas que agradan al Señor, las cosas que verdaderamente están de acuerdo con su voluntad. Él los aprueba, ¿no? Por eso dice, y yo conozco tus obras, ¿no? Sé que, como dice a Éfeso, ¿no? Sé que has tenido paciencia, has padecido, le dice siempre, ¿no? ¿Qué cosa? Conozco tu arduo trabajo y paciencia. Siempre hay una aprobación. Como es para todos, aún los padres, siempre tenemos que, cuando nuestros hijos o hijas se portan bien, cuando las iglesias se están haciendo la voluntad de Dios, hay que aprobarlos. Pero la siguiente, él como príncipe de los pastores también luego, en siguiente lugar, hay qué cosa, después de la aprobación, que viene obviamente, hay una corrección de lo que está mal en nuestras vidas. No nos gusta que nos corrijan. La corrección muchas veces no nos agrada. A los seres humanos no nos agrada que nos llamen la atención, que nos digan, aquí estás mal, en esto estás actuando incorrectamente. Esto no es como Dios manda, ¿de acuerdo? Y Dios corrige, tengo una cosa contra ti, dice el Señor. Siempre va a haber una corrección. Hermanos, a veces por agradar a las personas, no corregimos. Y somos los responsables después cuando Cristo venga, tenemos que pagar, ser culpables de por qué no lo corregimos. Elí, por ejemplo, el padre, Elí, sacerdote, ¿no? De Israel, tenía 2 hijos omnidifines y Dios lo reclamó. Le dijo, van a morir porque estos muchachos se comportaban de lo peor, eran impíos, eran verdaderamente, hacían cosas indebidas, pisoteaban las ofrendas, no valoraban los cultos. Entonces Dios le dice, de acuerdo, lo corrige, porque has preferido más a tus hijos que a mí. Y le dice, por cuanto no los estorbaste, morirán en un día, porque se han burlado de mis estatutos y mandamientos, no los han obedecido y han pisoteado las ofrendas y los cultos. Una corrección. Luego, enseguida, ¿qué cosa? Viene, qué lindo, ¿no? Dios antes, así como todo padre, antes de corregirme, bueno, dice, no me pasa nada, dice, no es que no te pasa nada, porque en siguiente lugar viene una exhortación, te hace ver lo malo que estás haciendo,
te hace ver los caminos incorrectos por los cuales estás andando. Porque la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Yo estoy bien, no estoy haciendo nada, pero su fin es camino de muerte. Él no te pide su opinión. Él da las pautas. Él es Dios. Tú no eres Dios. Él te dio la vida, la salud y te mantiene con vida. Él tiene el derecho de decirte, ¿de acuerdo? De exhortarte, ¿de acuerdo? Por eso David era un jovencito conforme al corazón de Dios, porque él decía, bueno me ha sido que me corrigieras desde mi juventud, porque así aprendí tus caminos. Exhorta antes de levantar el castigo, la disciplina, nos exhorta. Siguiente, por favor, el siguiente orden es inmediatamente, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Hay una advertencia y disciplina. Esto, si sigues en esos caminos, si continúas verdaderamente andando por caminos equivocados, porque la Biblia dice, hijo mío, Proverbios 1, si los pecadores te quisieran engañar, si te dijeran ven con nosotros, acechemos, derramemos sangre, hagamos un botín, Dios dice, no vayas con ellos, ni siquiera andes por sus caminos. Entonces hay una advertencia de disciplina que dice, viene la disciplina, como a la iglesia de Éfeso, quitaré el candelero de su lugar. Y finalmente, Dios termina siempre con una palabra, Cristo termina siempre con una palabra de bendición. ¿Cuál es? Con una promesa al vencedor. Dios es un Dios fiel. Sí, dice, al que venciere le daré la corona de la vida. Al que venciere le daré qué cosa, ¿no es cierto? Le daré qué cosa, que vivan en el paraíso. Todos los que vencemos, porque tenemos que pelear la batalla, porque hay tres enemigos nuestros: el mundo que nos seduce, la carne que reclama comportarnos como le gusta a la carne, y el demonio o a Satanás, que quiere que verdaderamente viene con sus engaños, sus mentiras, como Adán y Eva. No morirás, no te va a pasar nada, no, todo el mundo lo hace, no, eso no te va a suceder a ti. Entonces, siempre la trampa es darle la contra a Dios y engañarnos, no decirnos la verdad. Pero si vencemos, hay siempre una promesa a los vencedores, a los que vencemos. Tenemos que pelear la batalla y ser vencedores, porque nosotros tenemos el ADN de Jesucristo. Por eso Jesús, que está dentro de nosotros, él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero aprended de mí, yo he vencido al mundo. El vencedor está con nosotros y tenemos la capacidad, el ADN, de vencer lo que el mundo nos ofrece. De esta manera, ahora entramos directamente a lo que nos toca. ¿Qué cosa? La iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna en Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios. Sí. Ahora pasamos a la iglesia de Esmirna. Muy bien. La iglesia de Esmirna. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, permítanme unos puntitos hablar de Esmirna para entender. Esmirna, donde se fundó la iglesia, era una iglesia floreciente, casi del nivel de Éfeso. Era un centro cultural, era un centro de aprendizaje, era una ciudad de poder, pero al mismo tiempo era una ciudad, obviamente, con una buena situación económica, porque había mucho comercio,
a través de sus puertos y se vendían los mejores vinos. Pero esta iglesia, evidentemente, correcto, esta iglesia, aparte de lo que tenía ser, era una iglesia evidentemente muy dada, ¿qué cosa? Obviamente, muy dado a las prácticas esotéricas, de brujería, de hechicería, ¿de acuerdo? Era muy dado a eso y sobre todo era una ciudad, ¿no? Donde estaba la iglesia de Esmirna, romano. Era una obligación de que cada ciudadano, ¿sí? Encendiera, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Encendiera en el altar, en los bustos del César, encendiera, obviamente, ¿no es cierto?, una mirra y declarara, ¿no? César es el Señor. Era la declaración y le daban un certificado que le garantizaba que era leal a Roma y que tenía todos los privilegios. En medio de esto, Dios levantó su iglesia, la iglesia de Esmirna, Y entonces el Señor comienza ahora a tratar con esta iglesia, porque obviamente estos hermanos de la iglesia no ofrecían a todos los ciudadanos, tenían que ofrecer, ¿qué cosa? Un incienso o mirra y declarar los cristianos, Cristo no es el Señor, perdón, César no es el Señor, Cristo es el Señor. Y con eso eran, ¿qué cosa? Perseguidos. Eran una iglesia, obviamente, que se le quitaba, se le despojaba de sus bienes, de sus propiedades, se les quitaba, se les echaba de sus centros laborales, los separaban de su familia y sufrían un gran martirio y una gran persecución. Por eso la iglesia de Esmirna, hoy día tú y yo vamos a aprender esta hermosa lección. Es una iglesia sufriente, es una iglesia perseguida, es una iglesia probada. Imagínese si nosotros estuviéramos allí, ¿de acuerdo? Si tú no decías y declarabas y ofrecías en el altar, en el busto del César, y ahí estaban los sacerdotes, obviamente, del César, ellos veían para darte el certificado, si veían que tú declarabas que Cristo es el Señor y César no es el Señor, eras cristiano, miembro de la iglesia de Esmirna, inmediatamente tú sentenciabas tu vida. En medio de esa situación, Dios tiene un pueblo, una iglesia comprada con su sangre, y por eso muchos dijeron de Esmirna, es la iglesia de los héroes, porque si eso tú entrabas, te hacías cristiano, recibías a Cristo y tenías que ir a esta iglesia, tenías que ser un héroe. ¿Por qué? Porque con eso estabas sentenciando tu vida, pero así eran los cristianos. Así eran los cristianos y por eso pasaremos por un tiempo así de persecución, de acuerdo, como lo estamos pasando ahora. No hace mucho, de acuerdo, en la India, de acuerdo, a un pastor lo apresaron, lo trataron como preso, lo golpearon, lo arrastraron, le pusieron esposas. ¿Por qué? Porque los drag queen, de acuerdo, enseñaban a los niños en la biblioteca, y este pastor evidentemente dijo, no pueden enseñar ellos. Por decir eso, lo llevaron a la cárcel y le prohibieron, obviamente. Obviamente en la China, en Rusia, en Irán, en Irak, asesinan y matan a cristianos. Nosotros no sabemos, pero hay
cientos y cientos y cientos y miles de cristianos que hoy día están pasando el tiempo de Esmirna, solo que en Perú. Por eso es que vivimos a veces una vida cristiana relajada, una vida de confort, porque no sufrimos. Pero gracias a esta iglesia de Esmirna, esta iglesia de los héroes de Jesucristo, esta iglesia que no tuvieron temor de enfrentarse al imperio romano y declarar que solamente Cristo era el Señor. Ahí se levantó uno de los más grandes pastores, Policarpio. Policarpio, obviamente, que era discípulo de Juan Pastorió. Él tenía 86 años y con los 86 años, de acuerdo, lo quisieron que declare que César es el Señor, de acuerdo, cuando a miles lo echaban al foso de los leones, en el tiempo de Domiciano, en el tiempo de Nerón, en el tiempo, obviamente, de estos emperadores crueles, sanguinarios que perseguían a la iglesia, querían desaparecer la iglesia, pero obviamente no podrán desaparecerla porque Cristo, ¿qué cosa? Es la cabeza de la iglesia, es que protege a la iglesia, está en medio de la iglesia, si no, nos desaparece. ¿A quién se refiere el ángel? El ángel son los pastores, los mensajeros. En este caso, uno de los ángeles de Esmirna era Policarpo. ¿De acuerdo? Escribe al ángel, a ese héroe, a ese valeroso, a ese valiente, a ese que está dispuesto a morir por Cristo, así como Cristo estuvo dispuesto y vino a morir por nosotros, a sufrir por nosotros, a dar su vida por nosotros. Nosotros también en esta mañana, a través de este mensaje, nos está preparando el Señor, porque vienen tiempos difíciles, vienen gobiernos comunistas, ateos, donde seremos perseguidos. Más de 100 millones de cristianos, de personas han muerto por imponer una ideología comunista, por ejemplo. 100 millones por imponer esa doctrina. Y están queriendo, ya la están imponiendo en Latinoamérica y Perú, gracias a Dios, por las oraciones y el pueblo, nos libramos, porque ellos son ateos, sin Dios. Para ellos la religión es el opio del pueblo. Para ellos somos sus enemigos. Para ellos debemos desaparecer. Por eso la iglesia de Esmirna es una iglesia que representa para que nos preparemos, para que estemos preparados y no nos desanimemos en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Dice así, se presenta el Señor Jesucristo: yo soy el primero y el postrero. ¿Por qué se presenta así? De acuerdo a la situación de cada iglesia. Es como cuando tú y yo estamos enfermos o estamos pasando situaciones económicas difíciles o alguna otra circunstancias. Él se va a presentar de acuerdo a esa situación que tú pides y tú pasas. Igual ahora, Esmirna pasaba, ¿qué cosa? Por ser una iglesia de valientes, de héroes, de mártires, pero que no negaban su fe, aún preferían morir antes de negar al Señor y declarar que Cristo es el Señor, ¿no? Entonces, cuando Jesús se presenta, yo soy el primero y el postrero, lo que está diciendo, ¿qué cosa? Que Él es eterno. Gloria a Dios. Primero y postrero. Él tiene la última palabra, tiene la primera palabra y la última. Nadie más lo tiene. Luego se presenta el Señor Jesucristo diciendo: el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. ¿Por qué se presenta el que estuvo muerto y vivió? Porque en Esmirna, en la iglesia de Esmirna, obviamente rendían culto al emperador romano. Y ahí morían los cristianos. Eran llevados a la fosa de los leones.
morían crucificados, incendiados con combustible para alumbrar, porque se negaban a declarar que César es el Señor, que solo Cristo es el Señor. Entonces, él se presenta como que estuvo muerto y vivió, porque estaban muriendo los cristianos, estaban siendo martirizados, despojados, estaban siendo, ¿no?, torturados, diciéndole: recuerden que yo estoy en medio de ustedes, ¿de acuerdo? Pero recuerden que estuve muerto también, pero viví, es decir, yo vencí a la muerte. Yo soy el vencedor de la muerte. La muerte no me venció. Ustedes también son vencedores. Aunque sufran todo esto, ustedes son vencedores. Luego dice el Señor lo siguiente, como siempre el formato que tenemos, siempre elogia el Señor. Siempre tenemos que elogiar las cosas buenas que hacen nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos y nuestras hermanas, o cualquier hermano. Dice: yo conozco tus obras. Amén. Escúchame bien. Yo conozco tus obras. Correcto. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Muy bien. El cristianismo no solo son palabras, son obras. Son obras. Por eso en Santiago, capítulo 2, dice así, ¿no? Tú dices que tienes fe y yo tengo obras. Y dice así: muéstrame tu fe por tus obras, que yo te mostraré mis obras por mi fe. Entonces, ¿qué elogia el Señor? Yo conozco tus obras. Eso está en Santiago 2:18. Muéstrame tus obras. No solamente el cristianismo es creer en Cristo o venir a un culto y ya es suficiente. Hay obras y te voy a mencionar qué son obras. ¿De acuerdo? Obras. Por ejemplo, en el Perú tenemos a un expresidente que decía, ¿qué cosa? Hechos y no palabras. Y ahí están sus grandes obras, quedan todavía. Entonces dio Jesucristo, el príncipe de los pastores, el propietario de la iglesia, el que murió y compró con su sangre. Yo conozco tus obras. Mencionaremos unas obras que pasaba. Pasaba un tiempo de tribulación. ¿Qué es tribulación? Tribulación es pasar por momentos penosos, momentos difíciles, momentos agrios. Tribulación significa tiempos de angustia, tiempos obviamente, ¿de acuerdo?, difíciles, tiempos complicados. Pero el Señor dice: yo conozco tu tribulación, conozco tus tiempos difíciles, conozco tus angustias, conozco tu tiempo de enfermedad que estás viviendo, conozco tu escasez económica, conozco tu tribulación, conozco por los momentos que tú estás viviendo, que Él no está ausente, Él conoce. En otras palabras, Él está con nosotros en esos momentos de tribulación, en esos momentos más difíciles de nuestras vidas, en esos momentos cuando a veces nos sentimos abandonados o traicionados, nos sentimos solos, nos sentimos, ¿no es cierto?, aún sin mucha fe, mucha esperanza. Yo conozco, dice el Señor. Aleluya. Él conoce tu tribulación. Él conoce tu situación. Él conoce tus angustias. Él conoce obviamente, tus tiempos difíciles. Él conoce el dolor de tu corazón. Él conoce tus enfermedades. Yo conozco, yo sé, porque yo vivo
vivo contigo, estoy en medio de ti. Yo conozco tu sufrimiento, conozco los tiempos por el cual estás viviendo, hijo mío, pero pasará. Llegará el momento donde yo te voy a bendecir y te voy a demostrar que soy tu Dios y soy tu Señor. Si no me niegas, como la iglesia de Esmirna, si no andas como anda el mundo, haciendo las obras de la carne o siguiendo la corriente de Satanás de este mundo. Luego que dice, conozco también tu pobreza. Conoce también el Señor los tiempos difíciles que hay veces de ajuste, obviamente económico. Bueno, hay veces hay ajustes económicos, crisis económicas por nuestra desobediencia. Si no diezmamos, no ofrendamos, hay derecho, obviamente, de pasar tiempos difíciles porque ya caemos en maldición y vivimos ese tiempo de maldición. Esta iglesia no. Le dice, conozco tu pobreza, pero, ¿qué cosa? Le dice, pero tú eres rico. ¿Por qué esta iglesia era pobre? Porque Esmirna, hemos dicho, era una ciudad cultural de comercio, era una ciudad donde había mucho movimiento económico. Ellos eran, obviamente, tenían posesiones, propiedades y negocios, los cristianos. Pero cuando se convertían a Cristo, el gobierno romano los volvía pobres. Confiscaban sus casas, los echaban del trabajo, los echaban con su familia a la calle, los torturaban, los amenazaban y los amenazaban de muerte. Por eso dice, conozco tu pobreza, cómo te han hecho. No porque tú eres pobre, sino porque la mano de Satanás y la mano humana te ha quitado las bendiciones que yo te he dado. Pero tú le dices a la iglesia, a los cristianos, pero tú eres rico. Es decir, Jesús no ve la situación del momento, sino él sabe que nosotros somos ricos y somos ricos. ¿Por qué? Quizás no tienes la tarjeta con miles y miles y miles, la billetera llena, pero tú eres rico. ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale la salud? ¿Cuánto vale solo un diente? ¿Cuánto vale un ojo? ¿Cuánto vale este cuerpo maravilloso? ¿Cuánto vale este cerebro con más de 100,000 millones de neuronas y más de 100 millones de conexiones? Tú eres rico. Tú eres rico. Dale gracias a Dios. Puedes no tener la cantidad de dinero, pero eres rico porque Dios está contigo y Dios te ha bendecido con lo más valioso, la vida y la salud. ¿De qué aprovechará el mundo? Dijo Jesús. ¿De qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y al final pierde su alma? Tú eres rico porque tú tienes la salvación. Esta iglesia vivía en medio de la sinagoga de Satanás. Jesús los llama a estos judíos sinagoga de Satanás. ¿Saben por qué? Porque estos judíos eran judíos étnicos, ¿de acuerdo? No eran judíos espirituales, porque todo judío ama a Dios, conoce la Torá, ama a Cristo. Pero estos judíos, obviamente, eran unos ateos que buscaban su conveniencia. Estos judíos delataban a los cristianos, delataban, los vendían a los cristianos, ¿de acuerdo? Y aún se reunían, pero Cristo los dice, no son una sinagoga de Dios, son la sinagoga de Satanás, porque quien ataca a su iglesia, ataca a los cristianos y a las cristianas. Quien pretende desaparecer la iglesia, hacer que
digan que César es el Señor, rinden culto a César y no rinden culto al Señor Jesús, tiene que ser una sinagoga de Satanás. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es la palabra de aliento que hoy día Dios nos da en medio de la tribulación que podamos estar pasando? Porque todos pasamos. ¿Qué dice? No temas en nada de lo que vas a padecer. Esa palabra dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Correcto? En otras palabras, quiere decir, ¿sí? ¿Qué cosa? No tengas miedo de lo que te va a pasar. No tengas miedo de lo que te va a suceder. No tengas miedo porque yo soy el primero y el postrero. Yo soy el que estuvo muerto y vivió. No tengas miedo de lo que vas a padecer, porque el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días hasta la muerte, ¿no? Por 10 días. ¿Qué quiere decir, hermanos queridos? Sencillamente, correcto. He aquí dice Satanás echará a algunos de vosotros a la cárcel. ¿Para qué dice? Para que seamos probados. Probados. Escúchame bien ahora. Cuando yo repasaba el día de ayer, repasaba el tema, para que seáis probados. Dios prueba a su iglesia, prueba a sus hijos y a sus hijas. ¿No hacemos lo mismo nosotros? Frente a una comida probamos. Frente cuando compramos algo, queremos probar qué tal producto es. La prueba, escúcheme bien, es para ver la clase de fe que tú tienes, la clase de madera que estás hecho. Es para ver si verdaderamente Dios es Dios para ti y Cristo es Señor para ti y el Espíritu Santo es el poder de Dios en ti. Gloria al nombre de Jesús. Tiene un tiempo, terminado el tiempo, seremos restaurados. Gloria al Señor. Y luego Él alienta a su iglesia y le dice qué cosa. Lo alienta y le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, cuando Jesús dice esto o pide algo, eso es en el discipulado, Él obviamente no lo dice solamente de palabras o de retórica. Jesús no usa el doble discurso. Él también fue fiel a su Padre hasta la muerte. Él también fue fiel en todo hasta la cruz del Calvario. No renunció, aunque Satanás vino y le ofreció todos los reinos del mundo, le ofreció todos los placeres, las riquezas del mundo. Él no. Él fue fiel hasta la muerte cuando dijo, consumado es, he terminado la tarea que me has encomendado. Así el Señor quiere que terminemos la tarea hasta la muerte, no importa, porque va a haber tiempo de tribulación. Esa es la enseñanza de la iglesia de Esmirna. Vamos a pasar por tiempos difíciles, tiempos de tribulación, tiempos de agonía, tiempos de angustia, pero el Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Escúchame bien. En ese tiempo los vencedores en los campeonatos, de acuerdo, o los juegos romanos, todos los ganadores recibían una corona, pero que era una corona de hojas, que si le duraba un día, el segundo día ya estaban marchitas. Pero esta corona nunca se marchita, es la corona de la vida. Llegará el momento cuando Dios nos coronará, si somos fieles hasta la muerte, con la corona de la vida. Eso nadie nos quitará,
no se marchita, es una corona por toda la eternidad. Es decir, van a vivir por toda la eternidad. Y luego siempre el Señor, ¿no es cierto?, hace un llamado, una exhortación, ¿de acuerdo? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Correcto? ¿Por qué el Señor siempre utiliza estos términos? Antes que reconocer a otro Señor fuera de Cristo, la iglesia que fue fiel hasta la muerte. ¿Por qué dice siempre el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar en un culto, estar escuchando, pero no oyendo. Dios no solo quiere que escuchemos, sino que oigamos. Escuchar es una cosa, oír es otra cosa. Oír es oír entendiendo lo que Dios dice, comprendiendo lo que Dios dice, interpretando lo que Dios dice. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Te estoy advirtiendo, Jesús nunca mintió. A sus discípulos les dijo, en el mundo van a tener aflicciones, y miren cómo murieron los discípulos y los mártires para que nosotros hoy día fuéramos salvos. Le costamos mucho a Cristo y mucho a los mártires y a los héroes de la fe. Y por eso acá nos enseña que llegará y pasaremos por esos tiempos. Pero ¿qué dice el que venciere? Siempre hay eso, el que venciere. Recuerda que Jesús dijo, pero aprended de mí, yo he vencido al mundo. Porque tenemos a Cristo dentro de nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la obra de Cristo. Tenemos el poder de Jesucristo. Tenemos la sangre de Jesucristo que nos sana. Al que venciere, nosotros tenemos el ADN de Cristo, el programa de Cristo. Estamos programados para vencer aún en la adversidad, aún en la dificultad. Estamos programados para vencer inclusive los achaques, las enfermedades, ¿de acuerdo? A veces los desprecios por nuestra fe, o hay veces por ajustes económicos. Estamos programados porque tenemos el ADN, que es un programa que Dios ha puesto en los seres humanos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Donde ahí está el potencial de vencedores. ¿Qué dice finalmente? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.